Muy feliz domingo para todos. No nos cambiamos de iglesia, así que no se preocupe. Pastor, ¿cómo dice feliz domingo? No hay ningún problema que lo hagamos, ¿no? Lo importante es que sepamos que el sábado es el día del Señor. Eso es lo más importante de todo. Vamos a inclinar el rostro y vamos a pedir la bendición de Dios. Querido amante Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor, a ti por la compañía que tú has tenido durante estos días con nosotros, porque has permitido que podamos encontrarnos para abrir tu palabra y aprender qué es lo que tú quieres que hagamos. Y Señor, que al salir de este lugar podamos salir con la plena certeza de que tu Espíritu ha estado con nosotros. Amén. Nos entregamos, Señor, en tus manos de amor y pedimos tu presencia ahora que vamos a abrir nuevamente tu palabra. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Bueno, vamos a compartir en esta mañana el último tema que por lo menos a mí es uno de los temas que más me gustan, ¿no? Y ya les voy a ir diciendo por qué. El título del tema de esta mañana es Yo soy el pan de vida, ¿no? Hay una cantidad de nombres que Jesús se coloca después de la frase yo soy, ¿no? Y a manera de introducción y entre paréntesis, ¿no? Que no es propiamente el tema de hoy, pero cuando Jesucristo dice yo soy el camino, ¿qué más? La verdad, la vida, la luz, ¿sí? Fíjense que hay una cantidad de yo soy, ¿no? Ahí Jesucristo está estableciendo un puente de conexión entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, ¿no? Cuando Dios le dijo a Moisés, ¿no? Así en el momento del llamado que Moisés recibe de parte de Dios, cuando se le presenta allí en la zarza ardiendo, y entonces le dice, bueno, Señor, pero cuando yo vaya y le diga al pueblo, ¿quién es el que te está enviando? ¿Qué le dijo Jehová allí? Yo soy, diles a todos que yo soy es el que te está enviando, ¿no? Y ahí aparece el nombre de Yahvé, que es una palabra que está compuesta únicamente por consonantes nada más. La Y, la H, la W, la H, Yahvé, ¿no? Que en realidad era un nombre impronunciable para los hebreos, porque no tenía vocales. Imagínate si tú piensas en tu nombre, ¿sí? ¿Cómo es tu nombre? Evelyn. Quítale las vocales, Evelyn, y pronúncialo. Blum, blum. ¿Sí? Y cada uno haga ese ejercicio, ¿no? Quítenle las vocales y traten de pronunciar su nombre, ¿no? Claudia, a ver. Es impronunciable, ¿no? Lo mismo pasaba con el nombre de Jehová, de Yahvé, ¿no? Impronunciable para las voces humanas. Por eso, tanto respeto que el pueblo judío, el pueblo hebreo tenía hacia el nombre de Jehová, ¿no? Que cuando llegaba el nombre de Jehová no lo pronunciaban. Y hoy en día, lamentablemente nosotros, por eso Dios le dice al pueblo, no tomen el nombre de Jehová tu Dios en vano, ¿no? Y a veces nosotros hasta tomamos el nombre de Dios para hacer chistes, para reírnos, ¿no? Y debiera ser un nombre que nosotros lo pronunciemos con todo el respeto que se merece, ¿no? Entonces cuando Jesucristo habla y Él dice yo soy, se está dando una declaración teológica de lo que nosotros conocemos como la cristología, diciendo yo soy Dios también, ¿no? Y poniéndose, a diferencia de lo que algunas denominaciones religiosas creen, que Dios el Padre, que incluso hay grupos dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que son ciertamente grupos disidentes, que consideran que aquellos que creemos en la Trinidad, ¿sí? En el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo somos no me sale la palabra ahora, cuando tenemos varios dioses, politeístas, gracias.
Gracias por estar ahí atentos, ¿no? Y y nos consideran a nosotros como politeístas, y ellos son antitrinitarios, ¿no? ¿Por qué? Porque creen solamente en Dios el Padre, creen que Jesucristo sí, es un profeta y es un hombre con ciertas cualidades especiales, y el Espíritu Santo es el poder inmanente de Dios mismo, ¿no? Eso es la fuerza motora o la fuerza activa de Dios. Y eso es lo que algunas otras denominaciones religiosas creen también. Por ejemplo, los testigos de Jehová también creen en esto. No estamos ahora para hablar ni mal ni bien, sino simplemente determinar qué es lo que nosotros estamos creyendo. Entonces, Jesús, cuando dice yo soy, está colocándose él mismo como Dios. Y es una de las declaraciones teológicas, decía, más importantes que nosotros podemos encontrar, ¿no? Y una de las cosas que venimos hablando desde el mismo día viernes es que toda la Biblia, absolutamente toda la Biblia está conectada entre sí. Y cuando nosotros comenzamos a leer las historias desde el mismo relato del Génesis y vamos por los distintos personajes, no son simplemente historias bonitas ahí como para que nosotros le enseñemos a los niños para decir, bueno, a ver, vamos a aprender acerca de un barco, vamos a aprender acerca del arca, ¿no? Estoy diciendo, ¿no? Porque algunas veces confunden. ¿Cómo es, pastor, la historia de Abraham que estaba en el arca, dicen algunos, y que lo tragó el pez? Ahí mezclaron todas las historias, ¿no? Abraham, Noé, ¿cómo el del pez? Jonás, ahí está, gracias porque están atentos también, ¿no? Y a veces es como que vamos entremezclando todo, ¿no? Pero cuando nosotros comenzamos a identificar ahora que toda la Biblia está absolutamente conectada entre sí y que Jesucristo permea todo desde el mismo relato del Génesis, no es que Jesucristo, por algunos dividen y dicen, bueno, el Dios del Nuevo Testamento es bueno, ¿no? Porque vino a esta tierra, se transformó en hombre, estuvo caminando entre nosotros, sanó personas, pero el Dios del Antiguo Testamento es un Dios rígido, un Dios que mataba pueblos, mataba naciones. Es absolutamente el mismo Dios del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento también, ¿no? Y cuando nosotros comenzamos a identificar eso, entonces comenzamos ahora a sentir que Jesucristo es el centro absolutamente de toda la Escritura y de toda la Biblia. Entonces vemos cómo la cruz de Cristo atraviesa absolutamente desde el mismo relato del Génesis, ¿no? Y entonces el texto que vamos a compartir en esta mañana se encuentra allí en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 6. Y vamos a ver dos historias, ¿sí? Es más, yo este tema lo tengo preparado como dos sermones diferentes. Una es la alimentación de los 5.000 y la otra es la alimentación de los 4.000. Que a veces hay gente que confunde y cree que es la misma historia, nada más que narrada por los evangelistas de una manera diferente, así como, por ejemplo, encontramos los endemoniados gadarenos, que uno habla de 2 endemoniados y el otro habla de 1, y entonces algunos se atreven a decir como que hay ciertas contradicciones, ¿no?, en la Escritura. No hay contradicciones, simplemente uno está poniendo el énfasis en la experiencia de uno de ellos. No hay contradicciones, ¿no? Como que tú contarías la historia de un matrimonio, pero uno de pronto se centra en una de los integrantes de ese matrimonio y el otro se centra en el matrimonio propiamente, ¿no? Es como cada uno de nosotros como testigos vemos las cosas diferentes, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros saliéramos de aquí y vemos un accidente aquí sobre la carretera y entonces vamos con mi esposa en el carro y entonces pasamos por al lado y vemos un accidente y entonces allí en el accidente están involucrados una familia y hay una pareja y hay niños que se accidentaron, ¿no? Y entonces seguimos para adelante y llegamos a una casa de algunos amigos que estamos visitando y entonces le contamos que vimos un accidente. ¿Qué creen que yo, por ejemplo, les voy a contar? Yo les voy a decir, bueno, vimos un accidente de un Honda Civic tal año, de tal color. ¿Qué le va a contar mi esposa? Mi esposa ni el color se dio cuenta del carro siquiera, ¿sí? Y menos de la marca, ¿no? Menos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Son dos historias diferentes? No, son visiones diferentes de testigos con un trasfondo social diferente, nada más. Eso es lo que sucede, ¿no? Y eso es lo que pasa en la Escritura. Ahora, cuando nosotros vamos a estas historias,
¿sí? La historia de los 5.000 y la historia de los 4.000 alimentados. Son dos historias diferentes, no es la misma historia. Si algo tenía Jesús, nada, absolutamente nada sucedía por casualidad, nada. ¿Sí? Hay algunos detalles interesantes, ¿no? Por ejemplo, podemos decir aquí, una sucede en San Marcos capítulo 6, la alimentación de los 5.000, y la otra sucede en San Marcos capítulo 8. El mismo evangelista describiendo o contando las dos historias, ¿no? Entonces eso ya derriba de que sean los momentos iguales, nada más que uno se confundió en la cantidad, uno contó menos, el otro, uno sabía contar hasta 4.000, el otro no, porque es el mismo historiador el que está contando las dos historias. Marcos habla 22 veces del pan, ¿no? Fíjense que el pan, y especialmente cuando, bueno, ustedes ya comieron algo, ¿no? Pasaron por el brunch, pero especialmente en ciertos horarios el pan toma un sentido mucho más significativo y mucho más requerido por nosotros, ¿no? Y no es lo mismo hablar del pan a la 1 de la tarde cuando ya pasaste por el lunch en tu trabajo, que hablar del pan a las 11 de la mañana cuando te falta todavía un rato para el lunch, ¿no? Entonces, Marcos habla 22 veces del pan, 19 veces lo hace entre los capítulos 6 al 8, y la mejor noticia que nosotros podemos encontrar aquí, entre estos dos capítulos, es que hay pan absolutamente para todos, ¿sí? Tanto en el capítulo 6 como en el capítulo 8 podemos decir hay pan para todos. Y entonces aquí tenemos la alimentación de los 5.000, San Marcos capítulo 6, versículos desde el 30 al 42. Obviamente no vamos a leer todos los versículos, pero hay algunas cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, leemos en el versículo 34 el diagnóstico, ¿no? Dice que salió Jesús y vio una gran multitud. Si algo tenía Jesús era sumamente perspicaz para darse cuenta de las necesidades que las personas tenían, las personas que estaban a su alrededor. Aunque él se diera cuenta de las necesidades que tenía, cuando encontraba, por ejemplo, un paralítico, le decía, ¿qué quieres que haga por ti? ¿No? Y uno decía, Señor, no te está dando cuenta, no estás siendo perspicaz de lo que está necesitando esa persona. Sí, pero quería que esa persona pudiera, él, darse cuenta por sí mismo también de qué era lo que necesitaba y también, por otro lado, entender y comprender que el único que podía llegar a darle la solución era el que estaba así delante de él, que era Jesús. Jesús mira a las personas, a los 5.000 que estaban allí, 5.000 hombres. Se presume que por lo menos tiene que haber habido unas 20.000 personas aquel día, ¿no? 5.000 hombres, se contaba solamente los hombres entre la edad productiva de los 18 a los 60 años, o sea, no estaban considerados los niños, no estaban considerados los hombres mayores de 60 años, no estaban consideradas las mujeres allí. Si nosotros calculamos 5.000 hombres, pongamos que siempre las mujeres buscan más las cosas espirituales que los hombres, desde siempre. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, 70% mujeres, 30% hombres. Las mujeres son más propensas a buscar las cosas espirituales. Pero pongamos que la misma cantidad de mujeres había que hombres. 5.000 hombres, 5.000 mujeres, ¿cuánto vamos? 10.000. Pongamos que tenían 2 niños por pareja, ¿no? En ese tiempo, y como muchos de ustedes también les ha pasado, en la antigüedad los padres tenían mucho más hijos que los que se tienen ahora, ¿no? ¿Sí? Así que, pero pongamos 2, nada más. ¿Cuántos vamos ahí? Ahí nomás ya nos vamos a 20.000, así, rápido, ¿no? Así que por lo menos tiene que haber habido unas 20.000 personas en aquel momento. Dice el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas, ¿no? La historia de la alimentación de los 5.000 sucede aquí en este lado, el lado de lo que nosotros conocemos como la Alta Galilea. Aquellos que han estado en Israel saben que aquí está Tiberia, ahí está Magdala, ahí está Capernaum, y por ahí más o menos está el lugar donde, por lo menos la tradición dice que sucede la alimentación de los 5.000, ¿sí? De este lado del mar de Galilea, o sea, en territorio netamente judío, ¿no? Vayan prestando atención a estas cosas porque son bien interesantes, ¿no? La alimentación de los 5.000 sucede en territorio judío. Dice el versículo 42, después de
del versículo 34 que leíamos recién, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Sí? Cuando vamos un poquito más adelante, el versículo 41 dice que entonces, después que Jesús les hubiera dicho a ellos, dadle vosotros de comer, les dice, ¿no? A los discípulos. Viene Jesús y le dice el lema, ¿no? Hagan lo que Él les diga. Y ahora lo que les dice Jesús a los discípulos, denle ustedes de comer a 20.000 personas. ¿Cómo hacer, Señor, para darle de comer a 20.000? Y entonces Jesús se da cuenta que ellos no lo pueden hacer, o sea, Jesús ya lo sabía de antes, pero ellos mismos ahora se sienten necesitados. Señor, mira, nosotros no podemos hacerlo solo, tú tienes que ayudarnos con esto. No podemos, definitivamente no podemos darle de comer a todos. Y entonces viene el milagro que nosotros conocemos, ¿no? Jesús multiplica el pan y los peces en aquel momento. Y dice el versículo 42, alguien que me ayude con el versículo 42, que dice: y comieron todos y se saciaron. Dice el versículo 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces, ¿no? Ninguno de los detalles de las historias de la Biblia son simplemente por casualidad, ninguna. Dice aquí que sobraron 12 cestas llenas. ¿Por qué el número 12, no? Recuerden ustedes que esta historia sucede allí en territorio judío, ¿no? La Alta Galilea propiamente en esta zona es propiamente judía. Los judíos creían que ellos eran los únicos que tenían el mensaje verdadero y que eran los únicos que iban a ser salvos, ¿no? Vayan pensando esto en que nosotros pensamos a veces como adventistas del séptimo día también, que nosotros somos los que tenemos la verdad, que nosotros somos los que estamos en la verdad, que los demás están perdidos. Muchas veces nosotros como adventistas del séptimo día, y yo me he topado a veces con personas que piensan eso, ¿no? El texto nos dice aquí que esto sucede allí propiamente en Galilea. Y Jesús estaba tratando de mostrarles algo, ¿no? Entonces dice el texto allí que les sobran 12 cestas llenas, ¿no? 12 tiene una representación y tiene la representación de representar las 12 tribus de Israel, diciendo, miren, este mensaje que yo les estoy diciendo, y Jesucristo se pone Él como el pan de vida, ¿no? Esta historia a veces nosotros pensamos que es simplemente una multiplicación de despensa, ¿no? Es decir, la gente tenía hambre y entonces Jesús viene con una gran despensa y le entrega alimento absolutamente a todos, ¿no? Pero esto tiene mucho más, tiene una profundidad teológica mucho más grande que esa. No es solamente pensar que Jesucristo ahora estaba alimentando a los que tenían hambre, sino que Jesucristo está dándoles un ejemplo y un testimonio, diciéndoles algo mucho más profundo que eso. Jesucristo les está diciendo, yo soy el pan de vida. Y dice el texto allí, en el versículo 43, dice, y recogieron los pedazos 12 cestas llenas, ¿no? La palabra griega que se traduce allí como cestas es la palabra cofinos, ¿no? Aquí tenemos el diagnóstico, son como ovejas que no tienen pastor. La respuesta en el versículo 41 dice que Jesucristo lo tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se los dio, ¿sí? Recuerden esta secuencia, ¿no? Jesucristo toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. Es exactamente la misma secuencia que Jesucristo utiliza la noche de la Santa Cena cuando está con sus discípulos. Por eso nosotros decimos, esta historia no puede ser simplemente una historia de multiplicación de panes nada más, de gente que tenía hambre y Jesucristo les suple su necesidad, sino que Jesucristo estaba tratando de transmitir algo, un hecho profundamente teológico, mucho más grande que simplemente darle de comer a la gente. Jesucristo toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. La misma secuencia aquí en el versículo 41, que es lo que utiliza así en el momento de la Santa Cena donde está con sus discípulos. El versículo 42 dice que se saciaron. Estas 12 cestas que le sobran allí, la palabra griega, yo le decía, es la palabra kofinos. La palabra kofinos significa cestas cuando tienen pan
y el pan en la Biblia es sinónimo de vida, ¿no? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la experiencia o el significado de la ciudad de Belén, que significa casa del pan. Había un momento cuando, así en la historia de Ruth, ¿no? Cuando en la casa del pan estaba faltando el pan. Y cuando falta el pan en un lugar, cuando falta el alimento en un lugar, cuando escasea el alimento en un lugar, comienza a haber lo contrario de la vida, que es la muerte, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a esta palabra, la palabra cofinos, que se puede traducir con dos significados. El primer significado es el de cestas. Cuando la palabra cofinos dentro de sí tiene pan, que es vida, eso significa o se traduce como cestas. Pero también la segunda acepción o el segundo significado es la palabra ataúd. De ahí en inglés coffins, ¿sí? Que es ataúd, también, ¿no? Se traduce como ataúd. O sea que si el cofinos tiene pan de vida adentro, ¿es una qué? Es una cesta. Pero si el cofino no tiene pan de vida adentro y en vez de vida tiene muerte adentro, ¿qué es? Es un ataúd, ¿no? Lo que tú y yo seamos va a depender de lo que tengamos adentro. Si nosotros tenemos el pan de vida, que es Cristo, vamos a hacer una cesta que va a compartir vida a otros también. Y vamos a compartir el pan de vida con otros. Pero si no tenemos el pan de vida adentro y solo tenemos muerte y solo tenemos crítica y solo tenemos queja y solo tenemos decimos en Argentina la expresión, le buscamos la quinta pata al gato en todo, entonces no vamos a estar transmitiendo vida, sino que vamos a estar transmitiendo muerte. Entonces, como cofinos, en vez de ser cesta que transmite vida, que transmitimos la vida, que es el pan de vida, que es Cristo, vamos a estar transmitiendo muerte a otros. Entonces, las decisiones que tú y yo tomemos va a depender en qué nosotros nos transformemos. Versículos 51 y 52, un poquito más adelante, ya entrando en la historia de cuando Jesús anda sobre el mar, dice el versículo que después de que ellos pasaron ese momento de la tormenta allí en el mar y Jesús le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis, dice que subió a ellos en la barca, el versículo 51, y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, dice el versículo 42, porque aún, ¿qué cosa? No habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Uno dice, ¿qué tiene que ver una historia con la otra? ¿No? Indudablemente que Marcos había quedado todavía con esto, porque ya cambió la historia. Ya él estaba contando la historia de que los discípulos habían presenciado uno de los grandes milagros cuando Jesús había detenido la tempestad allí en el medio del mar. Jesús los había mandado caminando a ellos, los había mandado en la barca, ¿sí? Enseguida hizo a su discípulo entrar en la barca, dice el versículo 45, e ir delante de ellos a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él se despedía de la multitud, ¿sí? Y entonces dice que se fue a un monte a orar, dice el versículo 46, y cuando los discípulos estaban en medio de la tormenta, así en la noche, en medio del mar de Galilea, se vino una tormenta y Jesús no estaba con ellos en la barca, ¿no? Y entonces lo ven ahora caminando a Jesús por el medio del mar y creen que es un fantasma, ¿no? Entonces le dice, tened ánimo, yo soy, nuevamente, ¿no? Qué extraordinaria es la Escritura, ¿no? Cuando nosotros logramos conectar todos los puntos entre sí y no comenzamos a leer las historias de una manera aislada o separada cada una, ¿no? Todo tiene que ver con todo, ¿no? Este yo soy que les había dicho, yo soy el pan de vida, es el mismo yo soy que se había presentado delante de Moisés y le había dicho, Señor, cuando me pregunten quién es el que me envía, ¿qué les digo? Yo soy es el que te está enviando. Este mismo yo soy es el que le dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y es el versículo 52, que ellos aún habían quedado pensando todavía esto de los panes. Por eso yo les digo que esta historia de la alimentación de los 5.000 es mucho más profundo que simplemente una entrega de despensas a aquellos necesitados.
Jesucristo se está presentando Él como el pan de vida. Muchos estaban endurecidos sus corazones, ¿no? El pan de vida es para todos. Jesucristo murió por los de adentro, ¿sí? Jesucristo murió por los judíos. Jesucristo, podríamos decir, murió por los adventistas del séptimo día. Claro que sí, pero reconozcamos a Jesús como el pastor de nuestra vida. Permitamos que Jesús nos vivifique para que abandonemos la muerte espiritual. Pero ahora viene otra historia. San Marcos capítulo 8, ¿no? Versículos desde el 1 hasta el 10, la alimentación de los 4.000. Otra historia diferente, ¿no? Que parecieran similares, ¿no? Dijimos recién que la historia de la alimentación de los 5.000 sucede acá de este lado del mar de Galilea. Jesucristo los manda que crucen, no hay certeza de cuánto tiempo pasa entre una historia y la otra. Algunos dicen que sucede inmediatamente, yo creo que hay hechos entre medio, ¿no? Y por lo menos para mí personalmente, por lo menos tiene que haber pasado entre 2 a 3 meses. Pero podemos discutir sobre esto, no creo que tenga demasiado sentido hacerlo, ¿no? Pero yo creo que por lo menos tiene que haber pasado entre 2 a 3 meses entre una historia y la otra. Lo que sí sabemos es que Jesucristo los mandó que crucen del otro lado del mar y la otra historia sucede acá de este lado, del otro lado del mar de Galilea. Territorio netamente gentil. Ya no era territorio judío, territorio netamente gentil, y sucede más o menos lo mismo. Versículo 2 dice, bueno, el versículo 1 dice: en aquellos días, como había una gran multitud y no tenían que comer, Jesús llamó a sus discípulos y le dijo: tengo compasión de la gente porque hace ya 3 días que están conmigo y no tienen que comer. El diagnóstico, a diferencia del otro que era están como ovejas descarriadas sin pastor, o como ovejas que no tienen pastor, en la historia de la alimentación de los 5.000 de Marcos capítulo 6, ¿por qué Jesús les dijo no tienen pastor? ¿Por qué? Porque los que eran pastores, o los que debían ser pastores, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, estaban más preocupados en otras cosas que no tenían que ver con la salvación propiamente. Estaban preocupados por los mandamientos. Simplemente no estoy diciendo que los mandamientos no sean importantes, sí, por supuesto que sí, pero cuando nosotros ponemos más énfasis en los mandamientos que en la salvación, y entonces ponemos como en primer lugar o el primer peldaño de nuestra experiencia espiritual los mandamientos vienen como consecuencia de tu salvación y mi salvación en Cristo. Vamos a guardar los mandamientos, ¿por qué? Porque somos salvos en Cristo Jesús. No hay una separación, no hay una división entre una cosa y la otra. No estoy diciendo, no, acá lo importante es la salvación en Cristo, los mandamientos no importan. Sí, porque la ley viene a ser una consecuencia de que yo soy salvo en Cristo Jesús. Pero los sacerdotes, los fariseos, los saduceos y todo ese grupo de secuaces, no estaban verdaderamente preocupados en la salvación de las personas, sino en las formas simplemente. Ahora, cuando pensamos nosotros en el otro grupo, que ahora es este grupo, que es el grupo de los gentiles, el problema es que no tenían que comer. ¿Por qué? Porque los que tenían que darle el alimento, ¿qué eran quiénes? Los que estaban del otro lado, ¿sí? Ellos estaban aquí, ellos eran los gentiles, no tenían que comer, porque los que estaban de este lado no les estaban llevando el alimento, porque no les estaban predicando a Cristo, no les estaban predicando al Mesías, no les estaban predicando la salvación. Entonces ellos no tenían que comer. Esto es un sentido o un significado que Jesús les quiere mostrar del problema que este grupo estaban teniendo, ¿no? Y entonces pasa exactamente lo mismo, versículo 6. Entonces mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes y habiendo dado gracias, los partió, se los dio a los discípulos para que los pusiesen delante. Los pusieron delante de la multitud y tenían también unos pocos pececillos. Versículo 7, los bendijo y mandó también que los pusiesen delante, y comieron y se saciaron, ¿no? Tomó, los bendijo, los partió y se los dio. La misma secuencia que en el capítulo 6 y la misma secuencia que Jesús utiliza también en el momento de la Santa Cena, ¿no? Y dice el versículo 8, termina diciendo que comieron y se saciaron todos. El mismo resultado que en el capítulo 6. Pero aquí aparece una diferencia, ¿no? ¿Por qué nosotros decimos que este mensaje tiene que ver con un mensaje dado a los gentiles? Porque aquí no aparece la palabra kofinos como en el capítulo 6, sino que en el griego aparece la palabra traducida como cesta, aparece la palabra espuris. La palabra espuris es una palabra
que se traduce como cestas, pero era únicamente utilizada por los gentiles. No la utilizaban los judíos cuando tenían que referirse a cestas, ¿no? Así que nosotros, una de las cosas que decimos aquí, Jesucristo está refiriéndose a un grupo diferente, es este también lo que nos da argumento a esto, ¿no? Dice, ahora es el momento de resolver el enigma de los panes, ¿no? Jesucristo les había hablado acerca de los panes, haciendo el milagro delante de ellos, diciéndoles yo soy el pan de vida, y los discípulos, decía el versículo 51 y 52, no habían comprendido todavía lo de los panes. Pero ahora viene el momento de resolver el enigma de los panes. Versículo 17, así en el capítulo 8 propiamente, dice, y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. No entendéis ni comprendéis, les dice Jesús, aún tenéis endurecido vuestros corazones. Había algo que ellos no estaban entendiendo y Jesucristo ahora les comienza a hablar de esto diciéndole, miren, yo soy el verdadero pan de vida, ¿no? Y entonces viene el cierre extraordinario de Jesús y vamos así y dirigimos nuestra atención a San Marcos capítulo 14, versículo 22. Marcos capítulo 14, versículo 22. Dice así, en este versículo 22, y mientras comían, este es el momento de la Santa Cena, el jueves de noche, Jesús participando con sus discípulos, mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio y les dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Ahora, aquellas, como dicen en México, ahora les cae el 20, ¿no? Ahora les comienza a caer el 20, ¿no? Decir, entonces aquellas historias de la multiplicación de los panes ante los 5.000, la multiplicación de los panes ante los 4.000, no tenía que ver solamente con entregar alimento, sino tenía que ver con algo que Jesús le estaba queriendo decir a ellos, que era, yo soy el pan de vida, yo me doy para los de adentro, pero me doy para los de afuera. La salvación es para los de adentro, pero la salvación es para los de afuera también, diciéndole, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. El pan de vida es para todos. Jesucristo murió para los de adentro, pero murió para quienes también, para los de afuera. Reconozcamos a Jesús como nuestro pan de vida, permitamos que Jesús nos vivifique para compartir el pan con aquellos que están a nuestro lado también, ¿no? Me tocó ser pastor hace algunos años en una iglesia, la iglesia de Felicia, allí en Argentina. Felicia es la cuarta iglesia de Sudamérica, es una iglesia que hoy está cumpliendo como cerca de 130 años más o menos, ¿no? De existencia, ¿no? La primera iglesia, para aquellos que conocen un poquito de la historia, la primera iglesia 1894, la iglesia de Crespo Campo, esto en Sudamérica, ¿no? Luego viene una iglesia en Brasil, la iglesia de Gaspar Alto, luego viene otra iglesia en Argentina y luego viene la iglesia de Felicia, que tenía 3 años menos que la primera iglesia de Sudamérica, o sea, 1897 inicia esta iglesia, ¿no? Con una población de unos 2.000 habitantes, una población rural, muy similar aquí a esta zona, ¿no? De Nebraska, muy, muy similar así, campos de trigo, la mayoría de los hermanos vivían en el campo incluso, tenían sus propios campos, lo trabajaban. El que no tenía campo tenía camiones para llevar el maíz y los granos. Así que una iglesia rural, cuando les decía una población de unos 2.000 habitantes aproximadamente, todos conocían la iglesia adventista del séptimo día en ese pueblo. Imagínense un pequeño pueblo de 2.000 habitantes, todos conocían. En el sello de la municipalidad, o sea, de la alcaldía sería, el escudo de la municipalidad del pueblo tenía un dibujo de la iglesia católica y un dibujo de la fachada de la iglesia adventista. Así que fíjense qué importante era el edificio de la iglesia adventista antiguo, muchos años, alto por fuera, ¿no? Así que a ese punto, cuando había alguna festividad, alguna fecha patria, se hacían actos en el centro de la plaza misma, ¿no? Allí del pueblo. Y se invitaba al sacerdote y se invitaba al pastor de la iglesia adventista para que hablemos, ¿no? El sacerdote
tiraba agua ahí también y, bueno, yo no tiraba ninguna agua ni nada, ¿no? Pero entonces hablábamos así, fíjense la importancia que se le daba, y ahí estaba todo el pueblo, o sea, había más de 1000 personas seguro ahí en el pueblo, porque como no había otra actividad para hacer, la gente iba a presenciar y a participar de estas actividades públicas. Así que llegó un momento que les digo a los hermanos, miren, ¿por qué no hacemos una campaña de evangelismo aquí? No, pastor, acá ya nos conocen todos, me decían los ancianos de iglesia. ¿Y cómo nos conocen todos? Sí, acá ya nos conocen todos saben que nosotros guardamos el sábado. El que quiere venir va a venir porque nosotros estamos aquí, ya saben. Le digo, pero hagamos una campaña de evangelismo, vayamos casa por casa, ¿no? Así que nos preparamos y dijimos, yo les digo, bueno, miren, acostumbrado a hacer evangelismo en otras ciudades, les digo, miren, entonces los entrené, formamos parejas misioneras de a 2, jóvenes, adultos, ¿no? Todos, y formamos unas 15 parejas misioneras, 30 personas que íbamos a salir casa por casa. Así que los entrené, preparamos un pequeño bolso con todo el material adentro, con todas las cosas. Digo, mire, vamos a hacer así, vamos a llegar, vamos a golpear la puerta, ¿sí? Golpeamos la puerta, acostumbrado a colportar. ¿Cuántos de ustedes colportaron de los que están aquí? Bueno, varios de los que están aquí, muchos, varios. Así que acostumbrado a golpear puertas y siempre alejarse un poquito, porque entonces uno tiene un ángulo de poder ver. A ver, si corren un poquito la cortina, yo ya enseguida ya lo saludaba como diciendo, mira, ya te vi, atiéndeme porque te vi, ¿no? Así que, así de esa manera, digo, mire, vamos a golpear la puerta, nos vamos a alejar un poquito, la gente nos va a ver, nos vamos a presentar, nos vamos a saludar, decir, soy tal, fulano de tal, estamos entregando materiales, visitando los hogares, aquellos que quisieran orar, así que, entrenamiento. Y entonces digo, yo voy a salir con el director de actividad misionera, con Roberto, un muchacho joven que lo habíamos puesto como director de actividad misionera, poco tiempo estaba en la iglesia ya. Así que salimos, golpeamos la puerta, la gente, Roberto, ¿cómo hace? Pasa. Todo lo que yo les había enseñado de entrenamiento, absolutamente nada sirvió. ¿Por qué? Porque la gente, todos nos conocía, todos. Y entonces después cuando volvimos, ahí yo le decía, bueno, después vamos a contar a ver cómo nos fue, porque yo decía, algunos se va a desanimar, porque tal vez lo trataron mal, tal vez le cerraron la puerta, tal vez le dijeron, no, salgan de acá, ustedes son los sabatistas, locos de la cabeza, ¿no? Y le cierran la puerta, y entonces van a estar desanimados, así que ya había preparado todo el programa en la Sociedad de Jóvenes para que vengamos, contemos las historias, y entonces la gente se pueda animar con las historias de otros. Ninguno había sido rechazado. Al contrario, pastor, todos nos hicieron pasar, nos hacían sentar, nos hacían tomar mate, lo que todos saben de Argentina, nos hacían tomar mate, tómate algo, acá cómo está tu familia, porque todos se conocían, absolutamente todos. Así que sucedió que nosotros pudimos tener una buena cantidad de personas estudiando la Biblia y bautizamos 25 personas en aquella campaña, en aquel lugar donde... Pastor, acá ya todos nos conocen. Y para que ustedes tengan una idea, 25 personas esa iglesia había bautizado en los últimos 10 años. O sea, cuando nosotros contábamos los bautismos que había habido en los últimos 10 años, y la mayoría de crecimiento natural, o sea, hijos de adventistas que estaban dentro de la iglesia. Pero ahora estas 25 personas que llegaron, nuevas, que las bautizamos en un solo bautismo, fueron personas que el Señor trajo y que eran totalmente nuevas, familias nuevas, matrimonios nuevos, familias que no tenían que ver, que no eran ni siquiera de primera, segunda, tercera generación de adventistas ni nada, sino que el Señor trajo como bendición aquello, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia se animó a salir afuera y decir, el Evangelio no es solamente para nosotros, el Evangelio no es solamente para los de adentro, el Evangelio es para todos. Cuando los discípulos comenzaron a comprender esto, se produjo algo tremendamente grande, que fue que ellos ahora comiencen a salir a diferentes partes y comenzaron a hablar en lenguas, en el buen sentido, las lenguas de Hechos, ¿no? Del libro de Hechos. Comenzaron a hablar otros idiomas que ellos no habían aprendido nunca, ¿no? Pero allí en el momento del Pentecostés, el Espíritu Santo les dio la capacidad de que ellos puedan comenzar a hablar en otros idiomas. Y eso es lo que sucedió, ¿no? Y el libro de Job, capítulo 22, versículo 21, este es uno de mis versículos preferidos, ¿no? Dice este texto, vuélvete ahora en amistad con Dios. Hermanos, después de haber pasado este fin de semana juntos aquí,
en este lugar tan bonito y participado de la amistad, del compañerismo, del estudio de la palabra, de comprender cuestiones que tienen que ver con nuestra psicología, el Señor te llama a que tú tomes una decisión. Y esa decisión es decir, ¿qué tengo que hacer yo cuando me vaya de aquí? ¿Qué tengo que hacer? Practica el mensaje y la predicación del mensaje para los de adentro, pero practica también llevando el mensaje a los de afuera. Allí afuera hay mucha gente necesitada de Cristo, muchísima. Tú ni te das una idea. Cuando tú te empiezas a relacionar con las personas y comienzas a sacarle los temas, y el Señor a veces te da la oportunidad, pero a veces nosotros nos cerramos y viene una persona y te cuenta acerca de un problema matrimonial que están teniendo y dice, y nosotros miramos para arriba, ¿no? Miramos para el techo. Ahí es el momento cuando tú tienes que aprovechar para hablarle a ellos. Tienes que aprovechar el momento para hablarles de Cristo, tienes que aprovechar el momento para decirle, mira, te invito a la iglesia, tu solución está en Cristo. Jesucristo dice, yo soy el pan de vida, y cuando Jesucristo nos dice el pan de vida, Él es el que nos da el alimento espiritual que necesitamos en este tiempo de hambre. Y la gente está hambrienta de Cristo. La gente está hambrienta de Cristo. Quiero decirte que hasta me atrevería a decir que hay más gente hambrienta de Cristo allá adentro allá afuera que adentro. El Señor nos dice, vuélvete ahora en amistad con Dios. Y si te vuelves en amistad con Dios vas a tener paz y por ello te vendrán las bendiciones de Él. ¿Quién quiere decirle al Señor en esta mañana, Señor, yo quiero ser parte de ese grupo que predique el mensaje, que termine la predicación del mensaje en este tiempo, que le lleve el pan de vida a aquellos que están necesitados y que están hambrientos, los de adentro, pero los de afuera también? ¿Te anima a ponerte de pie? Así terminamos en esta mañana con una oración. Querido y amoroso Padre que estás en los cielos, estamos infinitamente agradecidos, Señor, a ti por este fin de semana que has permitido que podamos compartir y disfrutar juntos. Señor, el pan de vida que es Cristo Jesús estuvo aquí entre nosotros y estuvo aquí a nuestra mano. Es mi deseo, Señor, que hayamos podido comer de ese pan de vida que es Jesús y que lo podamos seguir haciendo también en los días siguientes. El pan de vida está preparado, la mesa está preparada como un banquete para cada uno de los que estamos aquí. Cada día, cuando nos levantamos, que pueda ser lo primero que hagamos, conectar nuestra mente y nuestra atención con Cristo Jesús. Señor, porque también podamos llevar ese alimento y ese pan de vida a los que están hacia afuera. Bendice cada una de las iglesias que están representadas aquí. Bendice a la iglesia de Omaha, bendice a la iglesia de Lincoln, a la iglesia de Grand Island, a la iglesia de Lexington. Bendice a cada uno de los líderes, cada uno de los pastores. Señor, que podamos terminar de predicar ese mensaje que nos dice que Jesucristo es el pan de vida, pero que Él viene pronto a buscarnos. Señor, cuídanos en este día de actividades, de deportes, de camaradería cristiana, de amistad, y cuídanos también al regresar a nuestros hogares. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.